Queremos aprovechar los minutos para poder hablar con nuestra invitada, con nuestra entrevistada de esta mañana, ya que estamos en época de ahí, en la recta final de la campaña, encontramos a los candidatos laburando full y en estos horarios, en el horario de la mañana, es en el momento en el que tienen menos espacio, así que siempre agradecemos cuando se hacen un ratito para poder charlar con nosotros. Así que si le parece, querido Speroni, ya le vamos a dar la bienvenida a Carolina H. Muy buen día, Carolina, muchas gracias por atendernos. No, por favor, buenos días para ustedes y un gusto estar en esta radio. Bueno, Carolina, gracias por estos minutos. Sabemos que estás a full, bueno, en la recta final. ¿Y cómo te encuentra? ¿Cómo te encuentra esta última parte rumbo al 30 de junio? ¿Cómo te encuentra vos desde tu candidatura y cómo te sentís en la interna del Partido Colorado? Bueno, es como decís, es la recta final, así que es una etapa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. También nosotros que estamos de alguna manera haciendo historia, siendo la primera mujer del partido que está recorriendo este camino, es un camino nuevo, ¿no?, para el partido, y estamos trabajando mucho, recorriendo los barrios de Montevideo, recorriendo también el país. Ahora la semana que viene justo vamos a estar visitando Rocha. Uh-huh. Y nada, es mucho trabajo en esta etapa, porque están las listas, porque hay que repartirlas, asegurarse que las listas les lleguen a todos los que quieran votar. Es una elección que no es obligatoria, es otra logística muy diferente a las elecciones nacionales, porque las listas no necesariamente van a estar en los circuitos, entonces hay que asegurarse que quien quiera ir la tenga. Uh-huh. También es una elección donde depende mucho el clima, etcétera, para que la gente vaya. Nosotros lo que llamamos es que no importa quién vayan a votar, es importante que vayan a votar. Claro. Porque siempre las elecciones son una fiesta democrática, es donde el ciudadano puede directamente expresar lo que quiere y es importante que se ejerza ese derecho. Uh-huh. Carolina, como decías recién al principio, bueno, sos la primera mujer del partido que podría llegar a ser presidenta de nuestro país, y te he escuchado hablar en otras entrevistas sobre la cantidad de leyes que tienen que ver con el avance hacia las mujeres, que tienen lo que tú comentabas, que vienen desde el Partido Colorado, pero sin embargo estamos en 2024 y recién ahora estamos pensando en que una mujer dentro del partido pueda llegar a ser presidenta. ¿Cómo fue tu experiencia de hacerte un lugar dentro de un partido tradicional siendo mujer? La experiencia de las mujeres en política, y eso creo que no importa el partido, todas coincidimos en que es difícil, o por lo menos que es más difícil que para los hombres, porque a pesar de que en el papel tenemos todos los mismos derechos, lo que pasa en la práctica es que hay determinados ámbitos, y no solamente pasa en política, pero sin duda la política es uno de ellos, porque es donde se maneja poder, y es un ambiente que todavía es muy machista y muy masculino. Yo no soy muy radical en ninguna de mis posiciones, tampoco en el feminismo, pero no podemos dejar de ver la realidad, que es que las mujeres todavía la tenemos cuesta arriba en política, así que hacerse camino siempre alguna lastimadura te llevas, alguna resistencia también te llevas, pero creo que vale la pena, y además también está la satisfacción de que cuando uno abre ese camino, después para otras mujeres la van a tener más fácil, ¿no?, a las que vengan después, y eso también está bueno. Uh-huh. Carolina, ¿qué pensás, qué reflexión tenés sobre las modificaciones que se quieren llevar adelante por la ley 19.580, que se están basando en hay un discurso sobre las denuncias falsas que no están basados en datos reales porque no existen esos datos reales? ¿Cuál es tu reflexión y qué pueden esperar las mujeres de nuestro país, qué podemos esperar las mujeres de nuestro país con respecto a la ley 19.580 si vos llegás a ser presidenta? Hay un tema, es una ley que fue... Primero que nada, aclarar que fue votada por unanimidad. O sea, todos los partidos políticos la votaron en su momento, porque venía con una loable intención, que era tratar de combatir la violencia hacia las mujeres, que es casi como una pandemia, ¿no? Es una situación que es muy, es muy difícil, y que lamentablemente no vemos que esté mejorando. Entonces, lo que pasa a veces, y que cuando se votan las leyes, se votan leyes que pueden parecer muy lindas, pero que en la práctica o no están los recursos para aplicarlas,
O también lo que pasa es que en el transcurso de su aplicación se pueden ver cosas que no están funcionando, como al legislador, o en este caso a todo el Parlamento, le hubiese gustado. La realidad es que los resultados no son mejores después de la ley, lamentablemente, ¿no? Porque cuando Tabaré Vázquez termina el gobierno, lo termina decretando una emergencia a nivel de violencia de género. O sea que hay algo en el que estamos fallando, seguramente también tenga que ver con la educación, pero es realmente es una situación que no ha mejorado a pesar de la ley. Entonces hay que dar los recursos cuando uno hay que tener la responsabilidad no solamente de decir qué linda ley que hicimos, sino después de tener los recursos en la realidad para aplicarlos. No solamente pasa con la ley de género, pasa también con otras leyes que las leyes se sancionan, pero sin embargo después por falta de recursos no se pueden aplicar, y eso es una situación que habría que tener un control más grande, de que realmente estén los recursos y que después realmente se apliquen. Y después lo tercero es también ver qué resultados se obtienen. Y la realidad es que los números de femicidios y las denuncias de violencia no han bajado, sino que a todo lo contrario han subido. Después está también la otra realidad que se da con la ley, que hay un grupo de personas que se ven afectadas o que entienden que ven afectados también sus garantías con esa ley. Entonces a mí no me parece mal que se revise lo que se entiende que está funcionando mal. Ahora, eso no significa negar el problema enorme que hay con la violencia hacia las mujeres, que me parece que nadie puede no reconocerlo, ¿no? Carolina, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Una de las cosas que te escuché hablar en todas las entrevistas que te fueron realizando y demás fue tu opinión con respecto al Estado, ¿no? La eficiencia del Estado, el tamaño del Estado. ¿Cómo lo manejarías en caso de lograr la presidencia? Bueno, ese es algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis, porque como colorada, como vallista, entiendo que el Estado tiene que tener una presencia activa y humanista, pero no puede ahogar al ciudadano, en el sentido de que el Estado, un Estado demasiado pesado, como tenemos ahora, puede llegar a ser contraproducente a la hora de la eficiencia. Nosotros entendemos que el Estado para realmente, o el gobierno, el Estado, para realmente ocuparse de una manera correcta de las cosas que tiene que ocuparse, que son las urgencias que tenemos, necesita revisarse y bajar sus costos para poder aplicarlo después y poder volcarlo al bolsillo de la gente que está viviendo, y ustedes lo saben y lo sabemos todos, en un país que es muy caro, donde los impuestos son muy altos, son de impuestos de primer mundo, y donde los servicios no son acorde a lo que se está pagando, ¿no? Y al esfuerzo que está haciendo el contribuyente, que muchas veces lo que tiene que hacer es ir a buscar en lo privado lo que el Estado no le está dando como debería dárselo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos esos recursos para poder volcarlos hacia lo que tiene que volcarlo el Estado de manera eficiente? Y bueno, bajemos el costo del Estado. Y eso no significa sacar gente que está en sus funciones ni tocar ningún derecho adquirido. Sí significa que el sistema político realmente se dedique o se enfoque en el bienestar de la gente y no en el bienestar del sistema político. Y te escuché también que hablabas de esto de la eficiencia, pero por ejemplo, un ejemplo que ponías era que existe el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, y que cada uno de los departamentos tiene su dirección de cultura, y así con cada una de los rubros, digamos. Y pensaba yo cuando te escuchaba, eso no tiene que ver con la descentralización que tiene cada uno de los departamentos, digamos. ¿Cómo podría quizás el Ministerio de Educación y Cultura llegar, que cuesta, y sabemos lo que cuesta, acá estando en Rocha, a Rocha, si no tuviéramos una dirección de cultura que estuviera articulando? Y en realidad pasa con la dirección de cultura, y pasa con salud, y pasa con bromatología, y pasa con muchísimas otras cosas. Es más, pasa hasta con ahora me enteraba que hay intendencias que tienen como su propia Uruguay 21. Entonces, pero hay que hacer un sinceramiento en si realmente, por ejemplo, en Montevideo
la Dirección de Cultura de la Intendencia tiene 1.200 funcionarios. En París y en Nueva York tiene 800. Entonces, también pensar esas cosas, de ¿realmente se necesitan o son, porque terminamos todos nosotros poniendo nuestros recursos en situaciones que quizás no sean necesarias? Obviamente que es necesario y no está pasando lamentablemente, y a pesar de que está todo repetido en todas las intendencias, nosotros sabemos, y yo lo he visto recorriendo el país, que los servicios como llegan en la capital no están llegando al interior. Entonces, de vuelta eso está garantizándolo, no solamente la salud, por ejemplo. La salud, depende de dónde vivas, en el interior o en Montevideo o en qué parte del interior, es que tu derecho a la salud está más o menos garantizado. Esas son cosas que están pasando igual, a pesar de que está todo eso tan duplicado. Por lo tanto, no sé si es tan necesario, como obviamente que después nos vamos a otro tema, ¿no? Tantas intendencias, pero eso ya es para otro momento. Claro, pero... acá lo que no se lo que yo creo que a lo que tenemos que apuntar es a la eficiencia, y muchas veces todas las reparticiones y el criterio que se utiliza para que la gente ingrese a trabajar en esos lugares no son criterios que están pensando, como decía, en el ciudadano que va a tener acceso a eso, sino a los compromisos políticos que tienen los jerarcas de las distintas intendencias. Claro, entonces no es una cuestión tanto de tamaño, sino de ponerle énfasis a la eficiencia, digamos. Exacto, es ponerle énfasis en la eficiencia, es decir, si realmente esto es necesario para lograr el resultado, entonces hay que mirar más los resultados. Uh-huh. Y de vuelta, hay muchos casos en que decir estoy poniendo tantos recursos en esto no alcanza, no es mirar solamente cuántos recursos se están poniendo, sino en la calidad del gasto, no solo en la cantidad, sino en la calidad del gasto. Bueno, y en algo tiene que ver esta ley que trataba de llevar adelante, o esta reforma que trataba de llevar adelante Adrián Peña con respecto a el ingreso a las intendencias y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa iniciativa, que fue una iniciativa del Partido Colorado que lamentablemente el Partido Nacional y el Frente Amplio al principio iba a acompañar, pero al final no. Me parece que va por ese camino. No es solamente eso, porque lo que se proponía era que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo y no a discrecionalidad del jerarca. Yo creo que eso es una buena medida, porque también da igualdad a todos los ciudadanos a que tengan el derecho por lo menos a poder concursar o a poder aspirar a determinados trabajos que sí se necesitan, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, obviamente la respuesta fue una respuesta política, y eso me parece que son las cosas que hace que después los ciudadanos descrean del sistema político. Uh-huh. No se garantiza tampoco con un concurso, porque todos sabemos que después lo que hay que controlar son los concursos, ¿no? Pero sin duda es un paso adelante para limitar un poco la discrecionalidad del que está ocupando los cargos, y que lo que termina pasando, por supuesto, es eso, que se terminan poniendo militantes rentados, y que después sabés que si te ven que sos de un partido tenés menos chances, etcétera, y eso en una democracia no es una cosa positiva, por supuesto. Uh-huh. Carolina, y la última, porque sabemos que estás con el tiempo ahí apretado, y con el diario del lunes, ¿no? Y no metiéndonos con el caso en puntual, porque hablábamos antes que mucha gente te terminó de conocer luego de lo que ocurrió con el caso Marcet, que quienes estén interesados pueden entrar y googlear y saber qué fue lo que ocurrió. No va por ese lado la pregunta, sino desde tu lugar, con el diario del lunes, ¿no? Siendo parte de toda esta historia, porque te tocó atravesar bastantes situaciones incómodas. ¿Qué fue lo que ocurrió con el caso Marcet y cuál fue tu rol dentro de todo esto que se desencadenó después? Si pudieses separar todo lo que ocurrió, ¿no? Y verlo desde la perspectiva del diario del lunes. Teniendo en cuenta que está en investigación y hay más cosas allá que de no todo podés eso, hablar, ¿no? Pero desde tu lugar, sí, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió y en qué lugar te dejó a vos? Y si fue el trato distinto porque vos eras mujer, si lo sentiste también. ¿Qué sensación te queda? Yo entiendo, y lo he dicho, que bueno, primero que nada, en el caso del pasaporte en sí, uh-huh, lo que se armó fue un relato que lo que convenía era que el eslabón más débil, que en ese caso era yo, se llevara toda una responsabilidad, cuando la realidad es que yo no tuve absolutamente nada que ver, porque no estaban mis competencias y porque no realicé ninguna acción
absolutamente nada con respecto a ese trámite. Ujú. Entonces el relato terminó ganando por un determinado tiempo. Después lo que pasó después es que yo, en el momento que me tuve que defender, fui con la verdad, y la verdad quizás mató un poco ese relato. Yo creo que ser mujer fue un componente, por supuesto que sí, porque primero que era la única mujer de todos las personas que estaban ocupando los cargos en ese momento, también era la única del Partido Colorado, y bueno, y en esos casos lamentablemente todavía las mujeres tenemos las de perder, ¿no? Pero sobre todo fue una situación que fue injusta, y en ese caso uno lo que tiene que poner en la balanza es la dignidad está por arriba de los cargos. Y yo me moví así, creo que fue lo que demostré, que tuve el coraje de plantarme frente a todo un sistema por una situación que había sido una situación muy injusta. Y ahora, bueno, es seguir para adelante. Obviamente que no la pasé bien en su momento, fueron momentos que fueron duros, y es más, yo renuncio al ministerio en noviembre, y en diciembre me fui para Punta del Diablo. Y eso fue, así que la pasé ahí en eso, la desconectar, como me voy todos los fines de años, paso 1 o 2 semanas en Punta del Diablo, que realmente para mí es un paraíso que tenemos en el Uruguay, como tiene una energía muy especial, y me voy con mi familia siempre todos los fines de año. Y aprovecho para agradecerte también unas revistas que me mandaste a través de mi hermano, que está todas las semanas ahí en Punta del Diablo, así que bueno, me dijo que estaban muy buenas, todavía no lo vi, pero todavía no lo vi a mi hermano, así que todavía no me las dio. De las pintas rojas que se fueron para ahí. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Vas a venir a Rocha? ¿Engancharemos un cachito, una visita, un algo que puedas pasar por acá? Ay, espero que sí, me encantaría, así que bueno, voy a hacer todo lo posible y ya los paso a visitar personalmente. Buenísimo, entonces. Carolina, muchas gracias por estos minutos, y quedan los micrófonos abiertos siempre que precises. Bueno, muchísimas gracias, y a las órdenes, quedamos en contacto. Saludos para para todos los habitantes de Punta del Diablo. Ulma.